Bendiciones, mis amados. Gracias porque toman el tiempo para seguir participando en el plan de lectura bíblica. El día de hoy quiero dar un repaso de los libros de historia. Hemos estado ya por varios meses pasando tiempo en los libros de historia y mañana jueves empezaremos la lectura de los últimos dos. Como un repaso solamente. Existen 12 libros de historia en el Antiguo Testamento. De esos 12 ya hemos completado la lectura de 10. Nos quedan dos más. Esos libros que nos quedan pendientes son conocidos como primero y segundo de Crónicas. Ahora, la razón que quiero hacer este video es para explicarles algo muy importante. En el primer y segundo libro de Crónicas se nos va a ser conocidas las historias. Cuando usted esté leyendo primero y segundo de Crónicas, es como si la misma historia de primero y segundo de Samuel o primero y segundo de Reyes se vuelve a repetir. Y sí, es cierto, se vuelve a repetir, pero tiene un propósito distinto y eso es precisamente lo que quiero explicar. Pero antes de entrar de lleno a las diferencias de los libros, se le llama la serie de primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas. Antes de eso, quiero volver a hacer el repaso general de los libros históricos. Por ejemplo, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenemos 12 libros de historia. Josué, Jueces, déjeme checar aquí mis datos, Ruth, y luego ya estuvimos leyendo primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, ahora nos toca primero y segundo de Crónicas, pero previamente en meses anteriores ya también habíamos cubierto Esdras, Nehemías y Esther. Y ese conjunto de 12 libros en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como libros de historia. Repito, de esos 12, 10 ya los hemos leído y hoy quiero solamente explicarles la diferencia entre los libros Samuel, Reyes y Crónicas. Así son conocidos normalmente. Lógico, después le añadieron los primero y segundo o uno y dos. Pero originalmente esos libros no fueron escritos como primero y segundo X, no. Eran un solo libro, un solo compacto o un solo escrito. Fue después, años después, que se dividieron y así es como los conocemos hoy en día nosotros. Pero bueno, la historia del pueblo de Israel, válgame la redundancia, por eso se llaman los libros de historia. La historia del pueblo de Israel es que salen de Egipto, cruzan el desierto, entran y poseen la tierra prometida y ahí, precisamente ahí, es donde empiezan los libros de historia. Repito, con Josué y Jueces conquistando la tierra prometida y luego ahí viene un libro pequeño llamado Ruth y luego después de los jueces viene Samuel, primero de Samuel, que en el libro de primero de Samuel encontramos precisamente al personaje Samuel, que fue el último de los jueces antes de que empezara la monarquía. ¿A qué me refiero con monarquía? Me refiero a que después de Samuel, siendo el líder israelita con el cual Dios hablaba y Dios juzgaba a Israel a través de Samuel, entonces viene Saúl, David, Salomón, entonces empieza la época monárquica o los monarcas, los reyes. Así es de que en primero y segundo de Samuel encontramos el inicio de los reyes Saúl y David. En segundo de Samuel encontramos la historia completa y la muerte de David. Y luego en primero de Reyes encontramos la historia de Salomón y en segundo de Reyes
los otros tantos, un par de docenas de reyes que hubo, cuando el país de Israel se dividió, se le llama el reino dividido, se llama Israel y Judá o el norte y el sur, y ustedes ya todo eso lo leyeron y lo analizaron, ya más o menos espero que ya tengan una mejor comprensión de eso. Entonces, ¿cómo termina el segundo libro de Reyes? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en el segundo libro de Reyes, aproximadamente a la segunda mitad del libro, se nos dice que vino un país llamado Asiria, o vinieron los asirios y conquistaron a Israel o el reino del norte y se lo llevaron cautivo. Todavía quedaba el reino del sur o Judá, que después vino Nabucodonosor y sus babilonios y conquistaron el reino del sur. Y precisamente ahí se termina Segundo de Reyes, perdón. ¿Qué sucede entonces? Entre Segundo de Reyes y Primero de Crónicas hay un lapso de 70 años. Ese lapso se conoce como los 70 años de exilio. Ese exilio que Dios profetizó, esa derrota y esa caída de Judá que Dios anunció por el profeta Isaías, por ejemplo, lo vimos en Segundo de Reyes. Eso que Dios ya había preparado a un rey extranjero que viniera y conquistara al terreno de Judá. Entonces, Primero de Crónicas vuelve a conectar la historia de Israel para los israelitas que regresaron del exilio. Déjeme lo explico en otras palabras, espero un poco más sencillo. El mismo pueblo de Israel que leemos en Segundo de Reyes no era el mismo pueblo de Israel que vamos a estar leyendo en Crónicas, porque entre Segundo de Reyes y Primero de Crónicas hubo 70 años de exilio. ¿Qué quiere decir exilio? Que a los israelitas que vivían en el reino del sur o en Judá se los llevaron cautivos a Babilonia y 70 años después regresan a Jerusalén y vuelven a empezar a reconstruir el templo y la ciudad, etcétera, etcétera. Es ahí precisamente en ese tiempo donde entran la historia de los libros de Esdras, Nehemías, Esther, cuando regresan del exilio. Entonces, para ponerlo en esta perspectiva, para que me entienda, mientras estaban sucediendo las historias de Esdras, Nehemías, Esther, también estaba siendo o sucediendo lo que se está escribiendo, la redacción, quiero decir, no que haya sucedido, sino la redacción de Primero y Segundo de Crónicas. ¿Por qué digo eso? Porque Primero y Segundo de Crónicas repite lo mismo que sucedió antes del exilio, pero era necesario volverlo a escribir, era necesario volverlo a explicar porque había otra generación de israelitas. No los mismos que vivieron en los días de David, ni los mismos que vivieron en los días de Saúl, ni los mismos de Salomón, ni de Jeroboam, ni Roboam, etcétera, etcétera. Todos esos reyes que ya leímos, la audiencia de Primero y Segundo de Crónicas era una generación nueva, porque ya habían pasado 70 años entre Segundo de Reyes y Primero de Crónicas. En otras palabras, había que volverles a repetir las cosas que ya habían sucedido 100, 200 años antes, para que se den una idea. Por eso es que en Primero y Segundo de Crónicas encontramos repetición, mismos nombres, mismos hechos, aunque personalmente he notado por ahí detalles como son los mismos hechos pero con más información,
o se añaden nombres o lugares o artículos o acciones diferentes en el templo, etcétera. Son detalles un poquito distintos, pero en general el contenido es lo mismo que en Primero y Segundo de Reyes. La diferencia es que Primero y Segundo de Crónicas es para una nueva generación. Muchos de los israelitas o de los judíos que vivían en Judá, que fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos de ellos no volvieron porque en Babilonia murieron. Muchos de ellos no volvieron porque se habían acomodado muy bien en Babilonia y preferían no regresar. Eso lo leímos en Nehemías específicamente. Muchos de esos judíos que habían sido llevados a Babilonia estaban ya bien acomodados en Babilonia, que mejor preferían apoyar con ofrendas financieras en vez de regresar y trabajar para reedificar el templo que había sido destruido por los babilonios, o levantar las paredes, la muralla de la ciudad, como el caso de Nehemías y sus acompañantes, etcétera. Muchos de los judíos murieron en Babilonia, muchos de los judíos preferían no regresar de Babilonia, y muchos que habían ya nacido en Babilonia pues no sentían el deseo de ir a una ciudad que para ellos era extraña. Sí sabían de su cultura, sí sabían de sus antepasados, pero para ellos ir a Jerusalén no tenía sentido. Entonces, los que sí regresaron ahora necesitaban un recordatorio de lo que había sucedido antes de el exilio. Entonces, ¿cuál sería una de las diferencias grandes entre Primero y Segundo de Reyes comparado con Primero y Segundo de Crónicas? Creo que lo puedo resumir así. Primero y Segundo de Reyes es antes del exilio, pre-exilio. Primero y Segundo de Crónicas es post-exilio o después del exilio. Repito, mismas historias, con más detalles en Primero y Segundo de Crónicas, con más nombres que nunca leímos en Primero y Segundo de Reyes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es. Número 2, quiero llamarles su atención a el contenido de los libros Primero y Segundo de Crónicas. Y repito, para nosotros los lectores del siglo XXI es Primero y Segundo de Crónicas. Para los lectores originales, me refiero a aquellos post-exilio, no era así para ellos, para los judíos que regresaron a Jerusalén, que volvieron a reedificar la ciudad. Para ellos era un solo libro, o mejor dicho, un solo rollo en donde se escribía y se enrollaba. Y por ahí me tocó leer alguna nota en una de mis Biblias de estudio en cuanto a la introducción a estos libros de historia, Primero y Segundo de Crónicas. Decía esta nota: el rollo de un solo libro era tan grande, tan extenso, tan largo al enrollarlo o desenrollarlo, que después los judíos, aquellos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, decidieron mejor dividirlo en dos diferentes libros que hoy conocemos como Primero y Segundo de Crónicas. Originalmente no fue así, pero ahora es lo que usted y yo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En Primero y Segundo de Crónicas se lo resumo así rápidamente para que pueda tener una idea. Primero de Crónicas. Los primeros 9 capítulos son unos capítulos muy difíciles de leer. Y no digo difíciles por lenguaje, sino porque son muchos nombres, personas que están siendo listadas en lo que se conoce como las genealogías de los israelitas. Habla desde Adán, todos los descendientes por tribus y por clanes o familias, hasta llegar a David. Imagínese nombre tras nombre tras nombre. Por favor, tenga cuidado porque puede aburrirse. Digo, me pasa a mí. Y eso que estoy aquí animándoles a que lo lean, pero todavía cuando yo lo leo, cuando yo lo escucho, digo, ay, ¿a qué hora se acaba este capítulo? Entonces, tengan cuidado
Pero es muy importante, sí, pasar por esas genealogías porque nos ayudan a entender un poco mejor de dónde desde Adán se conecta con David y tratan de hacer esa conexión para que la gente entienda desde su mero origen hasta sus antepasados más comunes, como en el caso del rey David. ¿Ok? Entonces, otra de las notas que me tocó leer, por ejemplo, decía, así como hacen una conexión o viajan en el tiempo hacia atrás la nueva generación de israelitas hacia el rey David, estableciendo el rey terrenal, pero lo hacen con la intención de también hablar de un rey espiritual o un rey celestial que es Jesús. Entonces, por eso todos esos nombres son importantes. Ahora, Primero de Crónicas, del 1 al 9, muchos nombres. Primero de Crónicas, capítulo 10, rápidamente, muy cortamente menciona a Saúl y luego después el resto del capítulo, desde el 10 hasta el 29. Primero de Crónicas, capítulos 10 al 29, todo habla de David. Pero saben, muchas cosas que no sabíamos de David, de acuerdo a los libros de Reyes, ahora sí las vamos a saber. Por ejemplo, cómo organizó el culto en el templo, cómo daba ofrendas para que el templo se llevara, y aún que David no alcanzó a ver el templo construido porque fue su hijo Salomón el que lo construyó. Aún así, nosotros vemos cómo David preparó a los cantores, a los sacerdotes, a los levitas, las ofrendas, el oro, la plata, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aunque David sabía, Dios le había dicho que no iba a construir el templo, él en su corazón tenía el construirlo. Entonces, primero de Crónicas, los primeros 9 capítulos son muchos nombres y del 10 al 29 la historia de David hasta que David muere y luego empieza la historia de Salomón, pero eso ya es en segundo de Crónicas. Así como en el primer libro de Reyes empezó con la historia de Salomón, cómo Dios le habló, cómo Salomón le pidió sabiduría en vez de bendiciones materiales o económicas o de poder político, y Dios le concedió tanto la sabiduría como todo lo demás. Toda esa historia de primero de Reyes se viene a repetir en segundo de Crónicas. Y también, más o menos así, del 1 al 9, habla la historia de Salomón, segundo de Crónicas, del 1 al 9, y del 10 en adelante. Todos los reyes que leímos en el segundo libro de Reyes ahora se mencionan también en la segunda mitad de segundo de Crónicas. Entonces, más o menos para que se den una idea cómo es esta repetición, el por qué. Acuérdese, una nueva generación post-exilio necesitaban escuchar las historias que sucedieron pre-exilio, y por eso es la repetición de estos o de estas historias en este libro conocido como Primero y Segundo de Crónicas. Así es de que eso es básicamente lo que vamos a estar enfrentándonos a esas lecturas, cosas repetitivas, pero no se desanime. Hay bendición, hay enseñanza, aun cuando ya hayamos leído esas historias, esos nombres, esos lugares, esas batallas, todo es igual, pero la palabra de Dios nunca está por demás, nunca regresa vacía, dice también en Isaías. Otra cosa que menciono para que podamos entender, en el primero y segundo libro de Reyes leíamos, por ejemplo, el rey fulano reinó tantos años, y luego decía, y terminaba la frase diciendo, el resto de los hechos del rey X o Y están escritos en el libro de Crónicas. Bueno, ahora estos libros, primero y segundo de Crónicas, es lo que vamos a estar compartiendo y leyendo para poder entender mejor de aquellos reyes de los cuales se refería precisamente en primero y segundo de Reyes. Así de que gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga, sigan adelante, no se den por vencidos. Mañana jueves, déjeme ver, 17 de marzo 2022, damos inicio a primero de Crónicas, son 29 capítulos, y después en segundo de Crónicas serán 36 capítulos, así es de que ya con eso nos ocupamos casi hasta llegar al final o quiero decir al principio del verano, y luego ya en el verano veremos, después de los libros de historia,
si regresamos al Nuevo Testamento o nos quedamos en el Antiguo. Ya veremos cómo nos guía el Señor para entonces, pero por ahorita gracias, Dios me los bendiga y sigan adelante con su lectura.